Hermanos, tengan todos muy buenos días. Ya estamos listos. Esperamos que ustedes también. Y vamos a cantar Testifica, una canción que nos invita a compartir de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con mucho gozo, desde nuestros hogares, Testifica. Si sientes compasión por tus amigos, entonces háblales de tu Señor. Si sientes compasión por tus amigos, entonces háblales de tu Señor. Háblales de Cristo, cuenta a tus amigos lo que el Salvador hizo por ti. De Cristo, cuenta a tus amigos lo que el Salvador hizo por ti. Testifica, testifica, testifica de Cristo por doquier. Testifica, testifica, testifica de Cristo por doquier. Vamos a cantar en la cruz. Señor, conoces mi corazón, aun cuando te fallo, sé que me amas con tu presencia. Rodéame en todo tiempo. Sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció. Nada me separará. Mi escudo eres, mi protección. Tú me sostienes, sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció. Nada me separará.
su Hijo envió, un camino abrió, todo consumado fue. A su Hijo envió, un camino abrió, todo consumado fue. Aún en tormentas o tempestad, tú estás conmigo. Sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. A su Hijo envió, un camino abrió, todo consumado fue. A su Hijo envió, un camino abrió, todo consumado fue. Hermanos, vamos a cantar Correré. Eres Dios y principio, creador infinito. Tú nos viste aquí cuando llamaste la tierra y el mundo a existencia. Eres Dios de victoria, la historia es tu historia. Tú quien fuiste y es y quien por siempre será, viviré por tu gloria. Correré, arde fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor. Mi Dios, la gloria te daré, Jesús. Eres Dios, somos libres, en nosotros tú vives. Tú nos viste aquí antes de resucitar y entregarnos tus promesas. Correré, arde fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor. Mi Dios, la gloria te daré y correré, con mi vida te alabaré y tu nombre exaltaré. Mi Dios,
nada puede apagar tu amor, mi Dios. La gloria te daré, correré, con mi vida te alabaré y tu nombre exaltaré, mi Dios. La gloria te daré, Jesús. Yo quiero enamorarme más de ti. Es la siguiente canción. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en lo que he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por borrar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Mi vida quiero que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus Yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más de ti.
enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más, yo quiero enamorarme más, yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más, yo quiero enamorarme más, yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más, yo quiero enamorarme más, yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. ¿Cómo era mi vida antes de conocer a Cristo? Mi vida era una vida vacía, nada llenaba mis emociones ni mis sentimientos. No tenía razón de ser, solo satisfacía los deseos terrenales. ¿Cómo me di cuenta que necesitaba a Cristo? Sentía la necesidad de algo en mi corazón, hasta que un día una persona muy cercana a mí me invitó a la iglesia. La Biblia dice, desde ese momento en que me hablaron de la palabra de Dios, entendí que era una pecadora. ¿Cómo recibí a Cristo como mi Señor y mi Salvador? Le pedí perdón a Dios por todos mis pecados. Me arrepentí y puse toda mi confianza en Cristo Jesús por todo lo que hizo por mí en la cruz. ¿Cómo es que Jesús hizo mi vida llena de propósitos? A través de su palabra entendí que Jesucristo me ama y que tiene propósitos para mi vida. Mari, ¿tú tienes a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador? Sí lo tengo. Por tu profesión de fe en el Señor Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sepultado a semejanza de su muerte. Levantado a semejanza de su resurrección. ¿Cómo era mi vida antes de conocer a Cristo? Era una vida vacía, llena de muchas preguntas sin respuestas, donde yo creía que hacía lo correcto, pero desde mi punto de vista de humano, más no ante los ojos de Dios. ¿Cómo me di cuenta que necesitaba a Cristo? Me di cuenta que era una pecadora, que le fallé a Cristo. En difíciles momentos de mi vida me sentía débil, pues sin Él no era nada, que Él era el único que me podía levantar. ¿Cómo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador? Arrepintiéndome de todos mis pecados, de rodillas ante Él, poniendo toda mi confianza en Cristo Jesús, llenándome de fe
y sintiendo mucha paz. ¿Cómo es que Cristo ha hecho mi vida llena de propósito? Llenándome de una paz interior, llenando mi vida de mucho más amor y llenándome de ese deseo de compartirle a las personas que yo más amo su palabra, sus enseñanzas, especialmente a mi esposo y a mi hija. Mari, ¿tú tienes a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador? Sí, lo tengo en mi corazón. Por tu profesión de fe en el Señor Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sepultado a semejanza de su muerte. Levantado a semejanza de su resurrección. Muy buen día, mis amados hermanos. Espero que todos se encuentren muy bien junto con sus familias. Este domingo no quería comenzar sin dar un reconocimiento y un agradecimiento muy especial a nuestro maravilloso ministerio de niños, todas esas preciosas hermanas muy comprometidas, entregadas, para que le lleguen a los niños las clases. Está haciendo sus videos, clases, seguimientos. Es impresionante lo que está haciendo este ministerio para que estemos con mucha gratitud en el corazón hacia el Señor, pero también hacia estas hermanas. Y también importante que los padres estén dando ese acompañamiento a los niños, porque es importantísimo. Muchas veces como padres le mostramos a nuestros hijos, le damos importancia a muchas cosas, pero no le damos importancia a las cosas del Señor, y ese es el mensaje que le estamos transmitiendo. Entonces, qué bueno que los padres, así como las profesoras lo han buscado y motivado, estemos rodeando a los hijos y mostrando que lo más importante son las cosas de Dios que las cosas del mundo. Entonces, les animo mucho para que estemos apoyando a los niños y apoyando este ministerio tan especial. Es importante esto que estoy diciendo, porque a veces perdemos el foco y se nos olvida por qué estamos aquí. Y es que Dios ha amado tanto al mundo, a la humanidad, que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también tenemos que entender algo, y es que una vez que nosotros tenemos esa vida en nosotros, debemos vivir para el Señor. Debemos morir a nuestra carne y tener una vida controlada y guiada por el Espíritu Santo, por supuesto, por las Escrituras, por la palabra de Dios, pero en el poder y la guía del Espíritu Santo. Ahora, es importante entender esto, porque hay otra cosa que se nos olvida, y es que nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, somos ministros del Señor, y se nos ha mandado a reconciliar al mundo con Dios por medio de vivir y predicar el Evangelio de Jesucristo. Y por eso es que nosotros como iglesia tenemos esta misión, que es la Gran Comisión, y esta visión tan clara en la forma en la cual vamos a llevar a cabo la misión en esta ciudad. Y eso es algo que es para todos nosotros, para nuestra familia. Ese es el porqué de esta iglesia, hermanos. Entonces no podemos perder nuestro enfoque, y por eso esta mañana yo quisiera compartirles un mensaje de exhortación, de ánimo, que tiene que ver con que vivamos para Cristo. Es un mensaje que se encuentra en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 5, versículos 14 al 21, y lo voy a leer. Vivamos para Cristo. 2 Corintios 5, 14 al 21, dice así, hermanos. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron.
Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a orar. Señor Jehová, Padre Santo, Dios Todopoderoso, Padre amado, esta mañana venimos ante ti, Señor, rogando y clamándote, Padre, porque te necesitamos. Padre, en medio de esta situación tan compleja, en medio de tanta información, tanto internet, tantos mensajes, tantos devocionales, tanta cosa que se puede ver en la internet, Señor, pero lo más importante, Padre, es que escuchemos tu voz, Señor, y sobre todo que entendamos lo que tú esperas de nosotros, tu iglesia, y aún más importante, que una vez que lo entendamos, lo vivamos, Señor, nosotros y nuestros hijos. Padre, esta mañana te suplicamos que nos hagas entender y comprender cómo podemos vivir para Cristo. Padre, esto te lo pedimos, te lo rogamos, y te damos gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Lo primero que vamos a ver es que vivamos para Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nos salvó para que vivamos para Él. Vea lo que dice el versículo 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es contundente. Cristo nos salvó para que vivamos para Él. O sea, después de ser salvos, debemos vivir para Él, ya no más para nosotros, no más para el mundo, no más para nadie más, solamente para Él. Y esto lo entendemos porque Cristo murió en la cruz por amor a nosotros los hombres. Vea el versículo 14 lo que dice. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ahora, qué interesante este pasaje, lo que nos está diciendo allí. Nos está diciendo la importancia de cómo Cristo murió en la cruz por toda la humanidad y cómo este amor nos debe impulsar, motivar a vivir para Él, a entender ese amor de Cristo para con nosotros y la humanidad. En Juan 3, 16 al 18, San Juan 3, 16 al 18 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios envió, Dios dio a su Hijo Jesucristo por amor al mundo perdido, y lo dio para salvar a los hombres, no para condenar a los hombres. Ya estamos condenados, no necesitamos ser recondenados, pero es necesario arrepentirnos para con Dios y creer en Jesucristo. Cristo nos amó y se dio a sí mismo por todos los hombres, porque en el pasaje de Corintios nos dice que si uno murió por todos, Cristo lo hizo para aplacar la ira de Dios, para que con los que se arrepientan para con Dios y tengan fe en su obra redentora que Él realizó en la cruz del Calvario, entonces se salvan. El apóstol Pablo nos dice que nosotros los creyentes, que ese amor de Cristo nos debería motivar, mover, casi obligar
a que valoráramos el sacrificio del Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Hermano, ¿cuánto valoramos lo que Cristo hizo por mí? ¿Cuánto estamos valorando ese sacrificio de verdad? La Biblia en 1 Juan 2:2 nos dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo es el sacrificio que complace, que satisface a Dios. Cristo es el sacrificio que pagó nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino también los de todo el mundo. Por eso en Cristo cualquier persona puede ser salva, pero necesita arrepentirse para con Dios y tener fe en el Señor Jesucristo. La Biblia nos dice en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya hablando en cuanto a los salvos, entendemos que como Cristo muere a la carne para condenar el pecado a la carne, y entonces cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, nosotros morimos a la carne, al viejo hombre, y nacemos al Espíritu, para que ya andemos en victoria. ¿Cómo? No sirviendo más al pecado, sino que ahora tenemos una vida nueva en la cual podemos y debemos servir al Señor. Mi hermano, y esto es una cosa importantísima, porque ahí es donde muchos cristianos pueden o podemos tener problemas. Cuando perdemos el foco, cuando perdemos la gratitud, cuando entendemos que ahora el Señor nos salvó es para que vivamos para Él, no para nosotros. Ahí es donde nos equivocamos. En 1 Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La palabra nos dice que fuimos lavados con la sangre de Jesucristo y fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Esto lo hizo el amor de Dios en nosotros, el amor de Jesucristo para con nosotros, para que los hombres nos salvemos. Ahora, ¿qué más en cuanto a este tema? Nosotros debemos morir a nosotros mismos por amor a Cristo. Sigue diciéndonos el versículo 15, diciéndonos que debemos vivir para el Señor Jesucristo. ¿Y cómo? Pues morir a nosotros mismos por amor a Cristo. Dice el versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La palabra de Dios nos está diciendo que Cristo murió por nosotros para aquellos que seamos perdonados y salvados por su gracia. Ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino que ahora debemos vivir para Cristo. Y eso debe ser nosotros y nuestros hijos. Y por eso ahora hablaba del ministerio de niños, algo tan sencillo, un esfuerzo que hacen hermanas que trabajan como usted. Hermanas que también tienen obligaciones y sin embargo de corazón sirven al Señor, y lo hacen para que no solamente nosotros, sino que también nuestros hijos también vivan para Cristo. Mis hermanos, ¿qué le estamos transmitiendo a nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Debemos entender, hermanos, que ahora Cristo vive en nosotros, y entonces es muy importante dejar que Cristo viva su vida en nosotros. ¿Para qué? Para que se vea Cristo en nosotros. Y esto lo logramos dejando de vivir para nosotros mismos y comenzando a vivir para nuestro Señor Jesucristo. Esto implica algo importantísimo: no hacer más nuestra propia voluntad, sino que ahora debemos hacer la voluntad de Dios. Nosotros ahora debemos vivir para Cristo, porque Él nos dio vida cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo nos perdonó todos los pecados al morir en la cruz del Calvario por ellos, por esos pecados. Él los pagó. Y cuando entendemos y aceptamos que no nos conviene más vivir la vida que nosotros queremos vivir porque la vamos a perder, sino que ahora
aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y vivimos la vida que Él nos ofrece que vivamos para ganar, para invertir en la eternidad. Y ahí es cuando nosotros de verdad entregamos nuestra vida al Señor para servirlo, seguirlo, obedecerlo en todo. Hermanos, esto es una insistencia constante. ¿Cuánto nos cuesta, hermanos, creer la Biblia? Pero aún nos cuesta muchísimo más vivirla, hermanos. Por eso los problemas que tenemos en el día a día, porque no creemos y no vivimos la Biblia, hermanos. La Biblia nos dice en Romanos 6, 11 al 13, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Si somos salvos, si Cristo vive en nosotros por medio del Espíritu Santo, entonces el cuerpo del pecado ya fue destruido. Y nosotros entonces estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y por eso es que ahora Cristo debe reinar en nuestras vidas. Por eso cada parte de nuestro ser debe servir a Cristo. Nuestra mente, nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca. Vea lo que dice en 1 Corintios 10:33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Mis amados hermanos, nosotros como creyentes no buscamos ya más nuestro propio beneficio, sino que buscamos el beneficio de muchos para que lleguen al conocimiento de la verdad, es decir, para que ellos también se salven en Cristo Jesús. Nosotros ahora andamos en el Espíritu, buscando las cosas de arriba, obedeciendo al Señor conforme a su palabra, haciendo la voluntad de Dios, siendo luz a otros en medio de este mundo de tinieblas. Pero el segundo aspecto esta mañana es que Cristo nos salvó para que seamos reconocidos por nuestra conducta. Vea lo que dice el versículo 16 y 17. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y en esto, en cuanto a que a Cristo nos salvó para que seamos reconocidos por nuestra conducta, lo primero es que nosotros ya no vivimos según la carne. Vea lo que dice el versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Una vez que somos salvos, una vez que somos nuevas criaturas, debemos entender que no podemos seguir conociendo a la gente, mirándola, apreciándola, valorándola según la carne, sino según el Señor, como el Señor dice que debe ser. En Mateo 10:37, vea lo que nos dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Hermanos, esto incluye todos los seres humanos, pero aquí el Señor nos está hablando de los seres amados, para que lo entendamos más claramente, de los seres más cercanos. El Señor espera que el amor hacia ellos no sea tropiezo en nuestro servicio al Señor. Espera que ninguno de estos seres amados sean tropiezo, porque muchas veces los amamos, pero cuántas veces algunos que no conocen del Señor nos atacan o nos presionan. La Biblia nos dice que Dios nos llamó a salvación para que nos conformemos a la imagen del Señor Jesucristo, de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros ahora en Cristo tenemos una familia espiritual inmensa, y yo se los he dicho muchas veces y no es molestando, ustedes son mi familia, hermanos, mi familia. Por eso aquí el Señor nos dice que si aún nuestros padres o nuestros hijos o los cónyuges, que son nuestra familia carnal, pero que es una familia temporal,
si ellos rechazan a Cristo, que lamentablemente, pero que ellos no van a estar en la eternidad, sino que se van a condenar eternamente. Y por eso debemos testificarles, amarles, influirles hacia las cosas del Señor tremendamente, pero no debemos amarlos más que al Señor. Por eso la Biblia nos habla en Filipenses 3, 7 al 9, nos dice así. Filipenses 3, 7 al 9. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia y el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La palabra nos dice aquí, mis amados hermanos, que lo que para nosotros antes de conocer a Cristo era ganancia, realmente ahora es pérdida. Ahora ganamos si conocemos cada vez más a Cristo, ganamos si vivimos cada vez más para Cristo, ganamos si llevamos más fruto cada vez para Cristo, así ganamos ahora. De resto, lo otro es basura, hermanos. Pero otra cosa, nosotros debemos también vivir una vida nueva, una vida nueva. Vea lo que dice el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La Biblia nos dice que si ahora estamos en Cristo Jesús, que hemos sido justificados para con Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, nosotros ahora hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y es increíble porque el Espíritu Santo de Dios en nosotros es el poder, el mismo poder que levantó al Señor Jesucristo entre los muertos. Podemos dejar de pecar por andar en el Espíritu Santo, andar en su poder y no en la debilidad de nuestra carne. Por eso lo que dice Romanos 8:1, vea lo que dice. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, en Cristo hemos sido perdonados. Ya no pesa ninguna maldición sobre nosotros. Hemos pasado de muerte a vida. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Dios. Pero como creyentes, es precisamente nuestra responsabilidad vivir una vida nueva, lo cual logramos únicamente por andar en el Espíritu Santo de Dios y dejando de andar en nuestra carne. Esa es la clave, hermanos. Romanos 8, 9, 10. Vea lo que dice Romanos 8, 9 y 10. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Hermanos, el Señor nos ha dado su Santo Espíritu para que nosotros, sus hijos, vivamos en el Espíritu, vivamos según el Espíritu Santo, para que reine el poder del Señor en nuestras vidas y para que ya no reine más nuestra carne inmunda. Cuando nosotros andamos según el poder del Espíritu Santo, reflejamos esas nuevas criaturas que somos. Y además, nos podemos ocupar con toda facilidad y con mucha gana y mucho esfuerzo, mucho ánimo en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Por qué? Porque es esa vida nueva que tenemos en Cristo por permanecer en Él, en el Espíritu. Ahora, hermanos, nosotros que estamos en Cristo, ya no deben de haber vidas gobernadas por el pecado. Ya no deben existir relaciones sexuales fuera ni antes del matrimonio, comportamientos o conversaciones obscenas, inclinación incontrolables por satisfacer nuestra carne, deseo de poseer lo de los demás. Tampoco debe haber idolatría en nuestra vida. Hermanos, nosotros debemos también, como creyentes, andando en el Espíritu, dejar la ira, dejar el enojo, la maldad, la blasfemia, las palabras deshonestas de nuestra boca, las mentiras, hermanos.
En nuestras familias debe reinar el amor del Señor, debe reinar el perdón, la comprensión, la honestidad. Eso debe reinar en nuestro hogar, hermanos. Pero el tercer aspecto también debemos entender que Cristo nos salvó para que seamos reconocidos como sus ministros. Vean lo que dice el versículo 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cuando vemos aquí que el Señor nos salvó para que seamos reconocidos como sus ministros, vamos a ver dos aspectos muy importantes, porque el primero es que nosotros debemos llevar a cabo el ministerio de la reconciliación. Fíjese el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora, hermanos, el hecho de que Dios nos haya salvado en Cristo es para que nosotros ahora vivamos para Él. Y para que además seamos reconocidos por nuestra conducta como sus ministros. Para eso nosotros debemos entonces morir a nosotros mismos, morir a nuestra carne y vivir una vida completamente nueva. ¿Por qué? Porque ahora somos sus ministros. Ahora vivimos en Él, por Él y para Él. Y todo esto viene de Dios, que restableció nuestra armonía con Él para que llevemos a cabo el ministerio de la reconciliación. Reconciliar a los hombres perdidos con Dios, ser ayudantes o ayudadores del Espíritu Santo en esta labor. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice en Marcos 16:15, les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mis amados hermanos, nosotros debemos vivir, nosotros debemos predicar el evangelio de Jesucristo a toda persona, sin importar raza, sin importar clase social, sin importar la posición de esta persona. Entendamos, hermanos, que al decir esto, estamos diciendo la misión que el Señor nos dejó. No estamos siendo exagerados, no estamos siendo petulantes, simplemente estamos siendo realistas y asumiendo la responsabilidad que el Señor nos ha dejado en la gran comisión y que tenemos en la misión de esta su iglesia. Vea lo que dice 2 Corintios 3, 4 al 6, 2 Corintios 3, 4 al 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como en nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Nosotros debemos tener una confianza plena, hermanos. Y esa confianza plena nos debe llevar a que llevemos a cabo el ministerio de la reconciliación, que es vivir y predicar el evangelio a las otras personas. Y eso es importantísimo, porque dice que esa capacidad, esa autoridad viene de Dios. Por eso la gran comisión dice que el Señor Jesucristo se nos acercó y nos habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, de acuerdo a eso, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces es importante entender, mis hermanos, esa autoridad que tenemos, hemos sido encomendados por el Señor a llevar a cabo este ministerio. Ahora somos morada de Dios en el Espíritu, somos templo del Espíritu Santo de Dios y tenemos en nuestras manos la palabra de Dios. Por eso es que también lo segundo es que nosotros debemos ministrar la palabra de la reconciliación. Fíjese y lo verá lo que dice. Nosotros debemos ministrar la palabra de reconciliación, lo que dice en el versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entendamos que Dios reconcilió consigo mismo al mundo por medio de su Hijo Jesucristo. Es decir, Dios nos perdona nuestros pecados cuando los confesamos, nos arrepentimos y colocamos nuestra fe
en Cristo, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, es importantísimo entender eso, arrepentimiento y fe. Dios lava nuestros pecados con la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo, y para esto es importantísimo, mis amados hermanos, que entendamos que es necesario tener fe en su obra redentora. Y recordemos algo, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. La Biblia nos dice en Romanos 3, 24 al 26, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La palabra nos enseña que somos salvos por gracia. Aquí lo dice gratuitamente por medio de la fe. Creer lo que Dios nos dice en la Biblia. Y Dios nos dice que somos salvos al arrepentirnos para con Dios y colocar nuestra confianza en la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Ese es el Evangelio, mis hermanos. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y por eso es que en este libro de Efesios, que vamos a leer Efesios 1, 13 y 14, cuando nos dice que somos aceptos en el amado y que ya tenemos un lugar en las regiones celestes, en el cielo, vea lo que dice Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, cualquier porción de la Biblia, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando nosotros compartimos o cuando predicamos la palabra de Dios a las personas, y cuando una persona escucha la palabra y específicamente el evangelio de Jesucristo y lo cree, es decir, cuando la persona entiende, como lo que Dios declara en su palabra, en la Biblia, de que el hombre es pecador y que está condenado y que necesita arrepentirse para con Dios, reconociendo los pecados, confesando, deseando apartarse y colocando su fe en la obra redentora de Cristo Jesús, es lavado esta persona por la preciosa sangre del Cordero de Dios, la sangre de Jesucristo, y también es sellado por el Espíritu Santo de Dios. Y ocurre un milagro, es trasladado de las tinieblas a la luz, pasa de ser hijo del diablo a ser hijo de Dios, es reconciliado con Dios. ¿Cómo? Por medio de la palabra de la reconciliación, por medio del evangelio de Jesucristo. Y lo último es que Cristo nos salvó para que seamos reconocidos como sus embajadores, como sus embajadores. Vea lo que dice versículo 20 y 21. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, qué interesante, porque dice que Cristo nos salvó para que seamos reconocidos como sus embajadores. Pero para entender esto, lo primero es que nosotros debemos rogar a los hombres para que se reconcilien con Dios. Debemos rogar, vea lo que dice el versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ahora, qué interesante, porque la palabra de Dios no solamente dice que somos sus ministros, que se nos ha encargado el ministerio de la reconciliación, sino que ahora también nos dice que somos sus embajadores. Somos los representantes de Dios aquí en la tierra. Sí, hermanos, nosotros los creyentes, por la gracia y la misericordia de Dios, y lo somos. Por eso esta gran comisión no es jugando.
El Señor dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id con mi autoridad, con mi poder. Entonces, nuestra función, sí hermano, nuestra función es rogar, suplicar, implorar, invitar a los hombres para que se reconcilien con Dios por medio de Cristo. Debemos rogarle a nuestros seres amados, cuánto más, para que no se pierdan, sino que se arrepientan. Ahora hablaba de la importancia de que no sean estorbo, no sean tropiezo, pero sí debemos rogarles, implorarles, suplicarles, pedirles que se arrepientan para con Dios. Ahora, y si nuestros seres amados o cualquier otra persona nos rechaza, nos apartan, no nos escuchan, no oyen la Biblia, vea lo que la palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 4:8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Tremendo, tremendo. Para que nosotros cumplamos con la misión que el Señor nos encomendó, debemos invitar a los hombres para que se reconcilien con Dios. No estamos invitándolos a que se reconcilien con una secta, no lo estamos invitando a que se reconcilien con una religión, no lo estamos invitando a que hagan obras, lo estamos invitando a que se reconcilien con el Dios vivo y verdadero, Jehová de los ejércitos, creador del cielo y de la tierra, de lo que vemos y lo que no vemos, que es aún mayor. Por eso es que, segundo, nosotros debemos predicar y vivir el evangelio de Jesucristo. El versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La palabra de Dios, la Biblia nos dice que Dios hizo a su Hijo pecado para justificarnos a nosotros. Veamos un pasaje para que lo entendamos mejor. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto a la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ahora, qué tremendo. Por eso dice que Él no conoció pecado. Por eso Él es el justo y pagó por nosotros los injustos, los que sí hemos pecado contra Dios una y muchas veces más, innumerables veces. Cristo padeció en la cruz del Calvario por causa de nuestros pecados. ¿Por qué? Él no pecó, pero pagó el precio de nuestros pecados, pagó lo que no robó y condenó en su cuerpo de carne el pecado, para que al lavarnos con su sangre nosotros pasemos de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, de la potestad del diablo al reino de Dios. Nuestro espíritu que estaba muerto cobró vida por su Espíritu Santo, y nuestra carne que estaba vivita y coleando fue crucificada y murió en la cruz, para que el pecado ya no reine más en nuestra vida. Para que ahora, libres de toda carga, libres del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, quien menospreció el oprobio y la cruz del Calvario. Para que ahora nosotros, hermanos, vivamos una vida completamente nueva. Una vida libre del pecado, una vida libre del diablo, una vida libre de la carne, obedeciendo y sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, llevando las buenas nuevas a todos los hombres. Y por eso, mis amados hermanos, pensemos en algo. No hay nada más triste, no hay nada más vergonzoso que ser un creyente carnal. Mis hermanos, un vivo, una nueva criatura que nuevamente se tira entre los muertos a revolcarse con carnes muertas, podridas, con carnes fétidas. Qué tristeza un cuadro de un creyente carnal, hermanos.
Pero hermanos, la Biblia nos dice en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, nosotros estamos llamados a vivir la palabra de Dios, a vivir y a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y tú que estás aquí escuchando este mensaje, que tal vez tienes una religión, una secta, una filosofía, pero no tienes una relación personal con el Dios vivo y verdadero, déjame decirte algo. Hoy has escuchado la palabra de la reconciliación. Hoy has escuchado el Evangelio de Jesucristo. Hoy puedes arrepentirte para con Dios y colocar tu fe en el Señor Jesucristo. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga el bien y nunca peque. Pecado es quebrantar los mandamientos de Dios. Y esos mandamientos de Dios, su ley moral está escrita en nuestro corazón. Y tenemos la conciencia que nos acusa. ¿Cuántas veces nos hemos quebrantado esos mandamientos, esa ley moral de Dios? Innumerables veces. Tenemos que reconocerlo. Tenemos que arrepentirnos de corazón para con Dios. Pedirle perdón por haberle ofendido innumerables veces. Y luego colocar nuestra confianza, nuestra fe en el Señor Jesucristo. Hermanos, preguntémonos si hemos muerto a nuestra carne, hermanos. ¿Cuántas veces, hermanos, miramos y nos damos cuenta, hermanos, que estamos con la carne vivita y coleando? Estamos andando en la carne, no en el espíritu, que estamos queriendo volver atrás, queriendo satisfacer nuestras pasiones, nuestras concupiscencias, nuestra carne, y no haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, ¿a quién estamos sirviendo? Seamos honestos. ¿Estamos sirviendo a nuestro Señor Jesucristo o estamos sirviendo al pecado? ¿Estamos sirviendo a Dios o nos estamos sirviendo a nosotros mismos? Hermanos, ¿en qué estamos usando nuestra mente, nuestras manos, nuestros pies, nuestras bocas, nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro tesoro? Recuerde, porque allí estará nuestro corazón. Hermanos, ¿andamos en la carne o estamos andando en el Espíritu Santo de Dios? Hermanos, ¿amamos a nuestros seres queridos más que a Dios? Yo no le estoy diciendo que no los ame. Por el contrario, estoy diciendo que los ame, que llore por ellos, que ore por ellos, que vaya donde ellos, que les testifique, que los gane para Cristo, para que no se condenen, no se pierdan. Pero somos idólatras, hermanos. Damos testimonio y les testificamos a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. ¿Son salvos ellos? Si estamos llorando por ellos, hermano. A ver, en este mundo, ¿cómo caminamos? ¿Con confianza y humildad? Estamos llevando a cabo el ministerio de la reconciliación, hermano. ¿A quién hemos reconciliado con Dios? ¿A quién? Hemos usado la palabra de la reconciliación, hemos predicado el Evangelio, lo hemos enseñado. Hermano, estamos andando y viviendo por fe. ¿Quién reina en nuestras vidas? ¿Nuestro Señor Jesucristo? ¿O acaso está reinando el pecado? Vamos a orar. Señor Jehová, Padre Santo, Dios Todopoderoso, Padre amado, pido por aquellas personas que no te conocen, Señor, para que tú les dé la convicción de su pecado y el arrepentimiento y la fe necesaria para ser salvos. Para nosotros, tus hijos, Señor, ayúdanos a entender y comprender la situación tan grave en la que podemos estar. Que no estemos viviendo para Cristo. Somos salvos, hemos sido salvados, Señor, hemos sido transformados, pero en este momento no estamos viviendo para Jesucristo. Estamos viviendo para nosotros, estamos viviendo para este mundo, estamos viviendo para complacer el pecado, para adorar al diablo, Señor. Haznos entender y comprender nuestro desvarío, nuestra locura. Señor, que tengamos la actitud de arrepentimiento, Señor, para reconocer nuestro pecado, confesarlo y apartarnos de él, Señor, para entregarnos a ti, Señor, y llenos del Espíritu Santo, vivir esa vida nueva que tú nos ofreces, cumpliendo la misión que nos has dejado, predicando, viviendo el Evangelio de Jesucristo. Padre, que vivamos para Cristo y no para nosotros. Padre, eso te lo pedimos y te lo rogamos en nombre poderoso y maravilloso de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
en reposo, en silencio. Es ahí donde debemos estar. Entonces no hay mucho que hablar, porque solamente en Cristo hay reposo y hay descanso para nuestras almas. Solo Cristo. Reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Toda mi fe, mi deleite está en ti, por siempre. Mi deleite está